Cuando a los comunistas de mi país, que es España, les dio por decir que aquí se va a la cárcel por cantar, bueno, aquí se va a la cárcel por demasiadas cosas, sin duda alguna, por demasiadas cosas con las que no estoy de acuerdo con que se vaya y que me parecen un gasto excesivo que hacemos en fuerzas policiales, en instruir sumarios para delitos que son delitos contra uno mismo y que no deberían ser perseguidos. Sin duda alguna, aquí se va a la cárcel por demasiadas cosas, pero desde luego aquí no se va a la cárcel por cantar, no se va a la cárcel solo por cantar, como dicen los comunistas, como, claro, a mí me dicen eso a la cárcel por cantar y me imagino a la rana Gustavo en el original Kermit con su banjo cantando con la boca abierta con esa apertura bucal de teleñeco. No, por cantar no se va. Quienes están perseguidos por la justicia y algunos fugados con otros delincuentes convertidos en héroes, lo que han hecho en sus canciones ha sido amenazar con música, pero bueno, música es ser demasiado generoso. Ha sido amenazar a personas reales y además amenazas muy consistentes y muy verosímiles y con grandes posibilidades de cumplirse. Así que por cantar no es. Sin embargo, creo que que la libertad de expresión debería transigir hasta con las amenazas, siempre y cuando no sean verosímiles, que no es el caso, y ellos, los comunistas, estarán de acuerdo y dirán que todo es libertad de expresión siempre que se haga desde una perspectiva comunista y siempre que a quien se amenace no sea un comunista. Ellos también estarán de acuerdo, bueno, de hecho lo han propuesto, que llamar violador al asesinado por una compañera de partido es libertad de expresión según han propuesto en el juicio. Bastante original, ¿verdad? Pero bueno, para ellos eso es libertad de expresión. No lo es, sino que es un gravísimo delito cuando esa libertad de expresión se usa contra ellos. El caso es que con esto de a la cárcel por cantar, he pensado, bueno, y Liu Xiaobo sigue en la cárcel. Y a nadie le preocupa que un régimen comunista tenga todavía a un escritor en la cárcel realmente por escribir, él sí. Y bueno, pues vi que le hicieron un Gramsci, lo condenaron en el año 2009, ya había estado condenado otras veces, por supuesto. Lo condenaron en 2009, lo arrestaron en 2009 y lo condenaron con una facilidad enorme. Lo arrestaron en junio y lo condenaron en diciembre, a 11 años de cárcel, en el año 2009, con lo cual tendría, prácticamente sí, habría estado en la cárcel hasta el tiempo en el que empezaron a presentar cargos contra raperos. Pero no los cumplió porque le hicieron un Gramsci, enfermó gravemente en la cárcel y murió en 2017, 2 años antes de terminar su condena de un cáncer de hígado. Ese es el diagnóstico, de un cáncer de hígado. Le dejaron decir unas palabras y murió en un hospital, pues, como Gramsci, como Gramsci, solo que del lado opuesto. Y a nadie le preocupó que Liu Xiaobo muriera condenado, muriera cumpliendo una condena cumpliendo una pena completamente injusta e inmerecida. Tengo ante mí, y he sacado esos datos de la Wikipedia en español, porque la Wikipedia en español contiene un documento maravilloso, un documento que debería enseñarse en las escuelas, y que no he encontrado en otros idiomas, o no he buscado con suficiente atención, pero en inglés me parece que no está. Es un mapa. Este documento sobre Liu Xiaobo es un mapa. La leyenda es: en rojo, los países que boicotearon diplomáticamente la entrega del Nobel a Liu, porque obtuvo el premio Nobel, no de literatura, es un escritor, pero que no ha obtenido, al igual que Pauling era un científico que obtuvo el premio Nobel de la Paz, pues
Él me parece que... Sí, el Premio Nobel de la Paz en el año 2010, es decir, estando en prisión. Eso evidentemente sentó muy mal a nuestros amos de la China Roja. Dice el mapa, dice la leyenda del mapa. En rojo, los países que boicotearon diplomáticamente la entrega del Nobel a Liu. En azul, los que asistieron. Y en negro, Noruega, que era donde se... Bueno, eso sobraba. En fin, Noruega evidentemente era partidaria de la concesión porque se concedía en Noruega. Bueno, pues es un mapa que realmente resulta un documento valiosísimo para entender el mundo y dónde no hay que ir. Sobre todo eso, dónde no hay que ir. Es decir, qué países están de acuerdo con que se encarcele a un escritor por hacer lo que tiene que hacer un escritor. Exactamente por hacer lo que tiene que hacer un escritor. Por cierto que Mongolia no está entre ellos. Mongolia está en gris. Bueno, claro, luego están los que callaron otorgando. Pero los países azules los países en azul son los esperables, son las grandes democracias del mundo. La India, Sudáfrica, Australia, Chile, Argentina, pero claro, la Argentina de 2010. Estados Unidos, Canadá, México se calla, toda la Unión Europea, con algunos puntos en gris que son bastante significativos, Bueno, en Italia veo un hueco que imagino que es el Estado de la Ciudad del Vaticano, que parece ser que no estuvo a favor. Claro, en azul son los que asistieron, claro, los que asistieron, tampoco hay que exigir tanto. Pero bueno, en azul están los países esperables, los que uno espera ver allí. Bueno, claro, Japón, Tailandia, bueno, en fin, Tailandia no es que sea un modelo, pero bueno. Vayamos a... Quiero decir, algunos de estos países en azul tampoco quiere decir que, en fin, que sean un modelo. Pero bueno, por lo menos tienen la decencia de no firmar y afirmar que está bien encarcelar a un escritor por ser escritor. Por decir cosas incómodas, por decir cosas propias, originales, creativas, por pensar sin amenazar a nadie, ni iniciar revueltas, que esa es una excusa muy socorrida para estos regímenes totalitarios, empezando por, bueno, en realidad el más occidental en la proyección habitual de los mapas de los países que están de acuerdo con encarcelar escritores, el más occidental de estos países es Cuba, que efectivamente encarcela y sigue encarcelando por pensar libremente. Y después viene Venezuela, donde se condena por asesinato y por organizar motines a líderes de la oposición, de la verdadera oposición, no de la oposición que es un brazo más del régimen bolivariano. Estoy hablando de Leopoldo López, al que consideran de extrema derecha, fascista, evidentemente con una plena ignorancia de lo que es el fascismo o la extrema derecha. No hablo de Guaidó, que es plenamente colaborador con el régimen. Curiosamente, además, el partido de Guaidó pertenece a la Internacional Socialista, a la misma Internacional Socialista a la que pertenece el PSOE. Y sin embargo el PSOE, como tiene aliados que pertenecen a la tercera o a la cuarta, qué sé yo, porque también hay troscos por allí, pero sobre todo a la tercera internacional, está desasistiendo a su hermano de partido, que es Guaidó. Al principio lo asistió, pero vamos, como Aznar con Severo Moto, que también pertenecía a la misma corriente, pero hay prioridades, tanto Aznar en el caso de Severo Moto como este presidente que tenemos, Sánchez, en el caso de Guaidó. Bueno, pues a Leopoldo López lo juzgaron y condenaron porque causó muertos con una llamada a la rebelión, claro, unos muertos que los pobres bolivarianos tuvieron que causar. Claro, tuvieron que matar a unos cuantos manifestantes y le cargan a él los muertos. Bueno, pues ¿quién se opone a
la concesión del premio Nobel a Liu Xiaobo. Cuba, Venezuela, Marruecos, Argelia, toda la Federación Rusa. Toda la Federación Rusa. Qué sorpresa, la China roja, el Nepal maoísta, Arabia Saudita. Qué curioso, pero si son buenos, si son nuestros aliados. Bueno, claro, téngase en cuenta, Arabia Saudita no ha cambiado, pero Egipto, sí, pero el Egipto de 2010, igualmente aquí aparece en rojo un Sudán unido, todo Sudán, porque Sudán del Sur, ¿cuándo se escindió Sudán del Sur? Perdón por la ignorancia, esto es una pregunta de cultura general, todo el mundo sabe que Sudán del Sur se escindió ¿cuándo? Perdón, en fin, es cultura general, pero reconozcamos que es cultura demasiado reciente. Sudán del Sur, vaya, en 2011, un año después, pero en este tiempo Sudán era un solo país y ese país estaba en contra. Ese país estaba en contra de la libertad de prensa. Bueno, ahora imagino que también, y no solo Sudán del Norte, sino también Sudán del Sur. Bueno, pues, ¿qué otros países que nos sorprenda? Afganistán, Irán. Bueno, hay que decir que Turquía sí que asistió y sí que estuvo de acuerdo. Vale, Turquía en aquel tiempo sí que hacía más de nuestro aliado, pero Marruecos también es nuestro aliado y se opuso. Bueno, pues esto es un auténtico mapa de la vergüenza y un verdadero quién es quién, de dónde no hay que ir. Por cierto, Sri Lanka también se opuso. Sri Lanka también está en rojo. Claro, esto no quiere decir que los países que estén en azul respeten las libertades, ni cosa parecida, ni muchísimo menos, pero hay total seguridad y seguridad plena y completa de que hay que evitar los países en rojo. Bueno, en cuanto a Egipto, ya he dicho que es el Egipto de aquel tiempo, ¿vale? Es el Egipto de aquel tiempo, pero el de hoy pues, no ha cambiado mucho. No sé en qué estado se hallaba, no sé en qué estado, Libia está en gris. Creo que en aquel entonces estaba, bueno, no sé cuándo mataron a Gaddafi, pero creo que en aquel entonces estaba llevándose bien con Europa y con Aznar y con Sarkozy. Vamos a ver cuándo matar. Es que claro, estas cosas pasan y son... pues lo mataron al año siguiente, en 2011. Entonces, claro, precisamente cuando lo mataron era cuando más cercano a Occidente estaba. Entonces es normal que Libia aparezca en gris. Bueno, un mapa enormemente didáctico y por supuesto lo voy a enlazar y es verdaderamente un mapa, es plenamente un mapa de la vergüenza de los países que están en contra de la libertad de expresión, están en contra del libre pensamiento y lo dicen abiertamente y lo declaran. Bueno, vayamos al libro. Tengo aquí quizá la edición más lujosa, la edición estándar de los escritos de Liu Xiaobo. Muchos de ellos están sacados de páginas web, pero la mayoría de páginas en chino, con lo cual está muy bien que haya una traducción. Bueno, es Liu Xiaobo, sin enemigos, sin odio, ensayos selectos y poemas, o ensayos y poemas selectos, porque entendemos que los poemas también serán selectos, editado por Perry Link, Tianqi Martin Liao, pensaba en italiano, Tianqi Martin Liao y Liu Xia. Bueno, la portada no lo pone, y es raro porque es un buen reclamo comercial, pero tiene un prólogo de Václav Havel.
Bueno, las solapas dicen que esto es una iniciativa de la Universidad de Harvard, que es sobre nada en comunismo, pero bueno, en 2010 editaron este volumen de un autor anticomunista, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts y Londres, y bueno, que está editado por Harvard. En la portada tenemos la fotografía que fue proyectada en la entrega del Nobel, porque evidentemente él no podía estar, por la sencilla razón de que estaba en la cárcel, sin que a ninguno de los comunistas que dicen que aquí se va a la cárcel por cantar les importara. Y bueno, vamos a ver el libro en sí, que ya vemos es bastante lujoso y que tiene un prólogo de Václav Havel, pero que no es tal en realidad. Es curioso porque claro, sería un reclamo comercial, pero el reclamo comercial lo dejan en el interior, lo había guardado al revés. Vamos a ver, estaba haciendo como Bush hijo, leyendo un libro al revés. Bueno, Sin enemigos, sin odio, ensayos y poemas selectos, Liu Xiaopo, editado por Perry Link, Tianchi, Martin Liao y Liu Xia, con un prólogo de Václav Havel. Por cierto, es una edición de 2012, con un prólogo de Václav Havel. Pero luego en el interior vemos que ese prólogo de Václav Havel en realidad es una versión abreviada de un artículo de Václav Havel, Dana Nemtsova y Václav Mali de 2010, un premio Nobel para un chino disidente, o para un disidente chino, sí, para un disidente chino, mejor que para un chino disidente. Y bueno, lo que hacen básicamente, no sé si aquí Havel ha podido extractar la parte que es propiamente suya, no lo sé. Es una versión abreviada y no se dice quién lo ha abreviado. El caso es que este artículo lo que hace naturalmente es comparar la China post-totalitaria con la Checoslovaquia post-totalitaria. Y el movimiento, la carta, el manifiesto del 77 con el manifiesto de... Claro, eso suena un poco peor. El 77 es un número que está bien, pero claro, el movimiento, el manifiesto de Liu Xiaobo, al que se vincula Liu Xiaobo, es el manifiesto 08, claro, es 2008, que en fin, se origina en el año 2008. Bueno, pues esta comparación con Checoslovaquia la hace el propio Liu Xiaobo en uno de los ensayos, en algún ensayo de los recogidos en este libro, y claro, es que la situación es muy parecida. Compara la Rusia el bloque soviético de Stalin, y la China de Mao, como sociedades totalitarias, y lo que viene después como sociedades post-totalitarias, que serían totalitarias si no fuera por la barbaridad que son los regímenes de Stalin y de Mao. Claro, en comparación con Stalin y Mao, la China actual es hasta abierta y liberal, pero si no hubiéramos conocido los regímenes de Stalin y de Mao, serían lo que son, unas tiranías insoportables y serían totalitarismo puro y duro, pero serían totalitarismo absoluto, puro y duro. Pero tanto Havel como Xiaobo confluyen y coinciden en denominarlas post-totalitarias, porque no son... no son regímenes delirantes como los previos, parecen abiertas y da la sensación de que, bueno, y esta diferencia la nota Havel. En China hay prosperidad económica, algo que en la Checoslovaquia comunista posterior a Stalin no había en absoluto. Es una diferencia notable, esa prosperidad económica general, global. Bueno, pues hay cierta sensación de apertura, y este libro es muy completo, hay muchos artículos políticos, pero quizá los que más nos interesan son los artísticos. Tiene dos artículos que considero
centrales y axiales, no solo en este libro, no solo en la composición de este volumen, sino para entender la cultura china contemporánea, que son, bueno, tiene también poemas y algunos, de hecho es que se me ha abierto por uno de los poemas más terribles. Bueno, en realidad todos los poemas no son alegres, desde luego, son poemas que reflejan, reflejan la durísima vida, no solo post-totalitaria, sino la vida totalitaria que él también ha conocido. Él nació ni más ni menos que en ese año infausto de 1955, que claro, para Alberti y para Rafael Alberti y para María Teresa León, que estaban viajando por esos tiempos, en esos tiempos se hacía lo que se decía el título de su libro: sonríe China, sonríe, sí, sonríe como en la hora 25 de Georgiou, pero los chinos no estaban para sonreír. Esa sonrisa es la risa del conejo, es una sonrisa plenamente sardónica. Sonríe China, qué barbaridad. Bueno, esa China totalitaria y no post-totalitaria la ha conocido Liu Xiaobo. Por ejemplo, es terrible La muerte de mi cachorro, es un poema. Esto alegre no es, desde luego. En la página 201, vamos a ver, y precisamente aquí están estos dos artículos que los voy a guardar, guardar con el dedo. El carnaval erótico en la historia reciente china, y de Wang Shuo, de la sátira, de la retorcida sátira o de la malvada sátira de Wang Shuo al Egao, lo digo así porque al final viene del japonés, pero Egao de Huke. Humor político, este es el subtítulo que lo aclara todo, humor político en una dictadura post-totalitaria, y aquí efectivamente usa ese término, post-totalitario. Bueno, después de este artículo sobre el humor post-totalitario, bueno, y después del artículo Ayer perro de paja, ese famoso concepto que viene de las fiestas populares, que viene de la antropología china, pero que está en el libro de la Vía, en el libro del Tao, atribuido a Lao Tzu, que para el sabio los hombres son perros de paja, para el gobernante los hombres no son más que simulacros, monigotes. Eso está en el libro de la Vía, y luego lo retoma Mao, y por cierto que da título a una película de Sam Peckinpah, Straw Dogs, perros de paja. Bueno, pues el perro de paja de ayer se vuelve hoy perro guardián. También un artículo muy interesante. Es una colección realmente densa y atractiva y llena de contenido útil para entender la China contemporánea. Bueno, pues este poema, La muerte de mi cachorro, mi amor, mi cachorro murió cuando estaba fuera una tarde, muerto por el cinturón de mi padre y mentiras rojas. Y el editor se ve precisado a aclarar con una nota que de tiempo en tiempo en la China comunista, al principio de los años 50, ya digo que Liu Xiaobo ha sufrido el totalitarismo y no esa fase que generosamente, sin duda de manera muy generosa, llama post-totalitarismo. Pero claro, para quien ha vivido el totalitarismo, ahora se produce natural, claro, se ve un cambio, pero para nosotros que vivimos en una democracia, en una libertad, bueno, lo de la democracia da igual, porque una democracia también puede ser, también puede coartar las libertades, vivimos en un estado de derecho, eso sí, vivimos en un estado de derecho y tenemos libertades, y para nosotros lo que hay en China es totalitarismo, pero claro, para quien ha vivido el maoísmo eso es post-totalitarismo, y para quien ha vivido el estalinismo igual. De tiempo en tiempo en la China comunista, a principios de los años 50, pero extendiéndose hasta este milenio, los funcionarios habían propagado órdenes de matar
a todos los perros, incluyendo las mascotas, en determinadas áreas. Es decir, ese totalitarismo maoísta, pero que en algunas regiones, porque claro, todo va por vigilancia. Donde no se vigila se puede seguir con las costumbres totalitarias. Bueno, pues el maoísmo era como el Estado Islámico, como el yihadismo, donde también se llegan a estos extremos, mientras que los occidentales, los progresistas, los comunistas, se creen esa imagen que dan también los yihadistas, que posan con un gato y hacen memes ternuristas para atraer a incautos occidentales que cuando llegan son violados por 50 barbudos y usadas por... bueno, son violados o violadas, porque claro, los yihadistas, a los barbudos eso se les da igual, y usados como esclavos en todos los aspectos. Bueno, pues que no se nos olvide que el totalitarismo maoísta era realmente como el del ISIS, como el de Boko Haram, como el peor que se nos pueda ocurrir hoy día, sin duda alguna. Con lo cual, de alguna manera está justificado que al momento actual en China lo llame post-totalitarismo. En el artículo sobre el carnaval erótico en la historia china reciente, esto del carnaval viene de Bakhtin, lo ve, claro, se ve que no lo conocía, o que no era un autor muy conocido, porque era soviético, pero no demasiado. Bueno, se ve que a Bakhtin lo conoce Liu Xiaobo cuando lo conoce a través de un estudio, estaba por aquí, un estudio de... vamos a ver. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Un estudio bastante reciente. O sea, las teorías de Bakhtin están... además, su libro más útil, desde luego, por datos y por resumir, es el del carnaval, pero no por las conclusiones a las que llega, que son tímidamente marxistas, para los comunistas en serio, pero para mí ridículamente marxistas. Si de algo sirve el libro de Bakhtin es por los datos, no por las conclusiones. Bueno, no lo encuentro, pero es un libro bastante reciente, pero que se sepa esto, que lo del carnaval lo toma no directamente de Bakhtin, sino de un estudio sobre Bakhtin. Bueno, este artículo va sobre la literatura y el arte en general de carácter erótico en la Nueva China. Dice que salió de la cárcel, una de sus habituales condenas, y se sorprendió mucho al encontrarse el kiosco lleno... Ah, aquí está. En enero, esto sí lo he encontrado con más facilidad, el 26 de enero de 1991 dejé la prisión de Qincheng en Pekín. El editor añade que la pena que había tenido en ese momento era de 9 meses por instigación contrarrevolucionaria. Bueno, y fui escoltado a mi ciudad natal de Dalian. Cuando cogí el tren, se puso a ver estos expositores metálicos que hay en las estaciones para ver qué libros había, y hubo un libro que le llamó la atención, en realidad no un libro, una revista en la que una curvilínea mujer desnuda, semi-reclinada, estaba llamando la atención, con el título Tan caliente como para levantar a un muerto. En otras portadas había títulos como exposición de... informe sobre los mayores abusos sexuales de China, secretos de la fijación oral, pervertidos merodeando nuestras universidades, una irrefrenable pasión por el BDSM, y te voy a decir los secretos de disfrutar el sexo. Y también había este titular, Mao Zedong y su segunda mujer, He
He Zicheng. Claro, en 1991 se podía hablar de, de Mao. Dice Liu Xiaobo, estaba sorprendido. No habían pasado más que 2 años después de la matanza, de la masacre de Tiananmen. Deng Xiaoping todavía no había hecho su declaración de 1990, perdón, no había hecho todavía su gira del sur de 1990.